Pues muy bien. Para dar la bienvenida a esta actividad, contamos con la participación de la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales. Buen día, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro taller de presentación de la Declaración de Transparencia. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Osiris Sánchez Padilla, quien tiene más de 18 años de experiencia laborando en el Servicio de Administración Tributaria y a quien agradezco enormemente su tiempo y su dedicación y este espacio que nos está dando para todas las IAPs como parte del convenio que realizamos con ellos para la capacitación de las instituciones. Muchísimas gracias nuevamente por toda su dedicación y bueno, pues ella es consejera también suplente del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actualmente funge como administradora de normatividad en impuestos internos en la Administración General Jurídica, atendiendo temas relacionados con donatarias autorizadas. Pues cedo la palabra a la licenciada Osiris. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, maestra. Maestra Osiris. Sí, hola, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Quisiera agradecer a la licenciada Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada, por su invitación. Para el Servicio de Administración Tributaria es relevante la participación en este tipo de eventos, pues para fomentar y promover el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales. Espero que esta sesión de capacitación sea de utilidad para todos. Y bueno, pues trataremos de hacerlo lo más ágil y dinámico posible para que no sea pesado. Bueno, pues el objetivo de esta capacitación es explicar la importancia, así como la estructura y el correcto llenado de la declaración informativa de transparencia para las donatarias autorizadas conforme a las disposiciones fiscales. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar con el llenado de la declaración, con la explicación de la estructura, me gustaría comentarles un poco el antecedente o el origen de esta obligación. Muy posiblemente muchas de las organizaciones que ya llevan años o tiempo siendo donatarias ya están familiarizados y conocen la declaración informativa de transparencia. Esta obligación como tal surge desde el año 2007. Ya en la ley del impuesto sobre la renta vigente en ese año existía la obligación en la ley de que las donatarias autorizadas presenten o mantuvieran a disposición del público en general la información relativa a su autorización. Digamos que en la ley estaba diseñada la obligación como tal, pero no estaba operable porque no existían reglas de carácter general que nos dijeran o nos indicaran cómo se debía cumplir esta obligación. Entonces, en una reforma que hubo a la ley del impuesto sobre la renta, entre otros ordenamientos, en una disposición transitoria, el legislativo estableció la obligación del SAT para emitir reglas de carácter general que ayudaran a las organizaciones a cumplir con la obligación que garantice la transparencia de los donativos recibidos y del uso y destino de los mismos. Siguiente, por favor. El objetivo de esta declaración era transparentar la información relacionada con el régimen de las donatarias no contribuyentes del impuesto sobre la renta, al ser estas beneficiarias de un régimen especial. Las obligaciones que se debían cumplir en esa declaración, pues son básicamente lo relativo a las obligaciones fiscales, el origen, manejo, destino y uso de los donativos, la eficiencia en la gestión y administración y los resultados e impacto social. Entonces, el objetivo principal de esta declaración es transparentar básicamente el impacto social de este tipo de organizaciones. Recuerden que las donatarias autorizadas gozan de un régimen especial que, además de permitirles tributar como una persona moral con fines no lucrativos y por lo tanto sus ingresos no son sujetos del impuesto sobre la renta, permiten al donante la deducción de estos donativos. Entonces, bueno, esto además de otros beneficios fiscales,
En este caso, o más recientemente, pues se les exenta del pago al impuesto al valor agregado, tienen facilidades, por ejemplo, para la importación de bienes sin el pago de contribuciones al comercio exterior. Entonces, este es un régimen benéfico pensando en organizaciones que no tienen un fin lucrativo y que tienen un impacto social importante dado a lo que se dedican. Luego, entonces, al tener un impacto social importante y representar para el fisco federal una renuncia recaudatoria, el legislador consideró relevante que transparenten su gestión. ¿Cuál es el origen y el destino de los donativos recibidos? Posteriormente hay una reforma legal que incluye no nada más a los donativos, sino también al patrimonio de la organización. Y bueno, básicamente es el contexto o el objetivo de la implementación de esta declaración. Además de ser una obligación per se de la donataria, es un derecho para la población o para la ciudadanía en general estar informados. Básicamente, como ya les comentaba, como este tipo de organizaciones tienen un régimen fiscal especial, entonces la ciudadanía o la población en general tiene derecho de conocer cuál es el destino de estos donativos que se reciben. Siguiente, por favor. La dinámica de la declaración es muy sencilla. El SAT pone a disposición de las organizaciones un sistema electrónico donde se registra y se actualiza la información de manera periódica. El SAT tiene la responsabilidad de mantener este sitio web disponible, funcional para todo tipo de organizaciones, analizar la información y la ciudadanía puede, o el público en general, puede acceder a consultar la información de la organización que desee. Se puede obtener la información de todo el padrón obligado a presentar la declaración o se puede consultar la información específica de la donataria de nuestro interés. Entonces, es un sistema electrónico pues dinámico que se actualiza o se mantiene actualizado tanto por la donataria como por el SAT, y el beneficiario final de esta información es el público en general que quiere consultar la información. Siguiente, por favor. El fundamento legal de la obligación es el artículo 82, fracción sexta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 82, como ustedes recordarán, señala o establece diversas obligaciones que están a cargo de las donatarias autorizadas. Una de ellas es la de mantener a disposición del público en general la información relacionada con la autorización para recibir donativos deducibles, el uso y destino que se haya dado a los donativos recibidos y a su patrimonio, así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esta fracción señala una cláusula habilitante. ¿Esto qué quiere decir? Que permite al SAT que mediante reglas de carácter general establezca el mecanismo, la información que se va a cumplir, el periodo de cumplimiento. Entonces, digamos que la obligación de presentar la declaración informativa de transparencia nace del artículo 82, fracción 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Siguiente, por favor. Como ya les mencionaba, el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala una cláusula habilitante para el SAT para poder establecer mediante reglas de carácter general pues los pormenores de la declaración. En este caso, en la resolución miscelánea fiscal, la regla 310.1.12 de la resolución miscelánea fiscal para 2025 señala que el SAT va a poner a disposición del público en general una aplicación electrónica a través de su portal donde se va a presentar la declaración informativa de transparencia. Esta obligación se presenta con independencia de que en el ejercicio a declarar se hayan o no se hayan obtenido ingresos o realizado erogaciones. Y asimismo también se presenta aun cuando al momento de cumplir con la obligación, la organización ya no cuente con la referida autorización. ¿Esto qué quiere decir? Que las organizaciones, o sea, la regla general es que las donatarias autorizadas van a presentar la declaración informativa de transparencia. En este caso, en mayo está por cumplirse la declaración del ejercicio 2024. Puede ser que las organizaciones
que salieron como pérdida de vigencia en el anexo 14 de enero de 2025, ya no renovaron o ya no tuvieron la vigencia para este ejercicio, pero sí tuvieron autorización para el ejercicio 2024. Entonces, puede ser que si no han recuperado la autorización para mayo, que es el mes de cumplimiento, aún así tienen que cumplir con la declaración informativa de transparencia, porque el ejercicio que se está presentando o que se está declarando es el ejercicio 2024. Entonces, con independencia de si recibieron o no donativos, con independencia de que al momento de presentar la declaración ya no cuenten con el carácter de donataria autorizada, si tuvieron autorización en el ejercicio inmediato anterior, que es el sujeto a declarar, tienen que presentar la declaración. Entonces, como ya se los había comentado, la declaración se presenta durante el mes de mayo, es la regla general, salvo ciertos supuestos específicos que señala la misma regla, en cuyo caso pues se tendría que presentar con anterioridad. Pero la regla general es que durante el mes de mayo debe presentarse la declaración. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con la obligación? Bueno, la consecuencia de no cumplir con la declaración informativa de transparencia, la primera es una multa por el incumplimiento, ya que constituye una infracción a las disposiciones fiscales en términos del artículo 85, fracción 44 del Código Fiscal de la Federación, y también puede ocasionar la pérdida de la autorización. Recordemos que esta declaración informativa forma parte de las obligaciones que el SAT valida para poder otorgar nueva vigencia para cada ejercicio fiscal. La autorización para recibir donativos deducibles tiene una vigencia anual y su renovación para los siguientes ejercicios fiscales está sujeta al cumplimiento de ciertas obligaciones fiscales. Una de ellas es la declaración informativa de transparencia. Entonces, su cumplimiento es de suma relevancia, por lo que implica en sí mismo la declaración, que es garantizar el derecho a la población de conocer la información de impacto social de este tipo de organizaciones. Y el segundo aspecto es que pues, el incumplimiento constituye una infracción fiscal y pues por lo tanto puede derivar en la pérdida de la autorización. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les comentaba, el incumplimiento de la declaración constituye una infracción a las disposiciones fiscales. Esta infracción se incluyó en el Código Fiscal de la Federación en 2016 a través de un proceso legislativo que deriva en la reforma a diversos ordenamientos fiscales. Se reforma el artículo 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación y se incluye como infracción no cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 82, fracción 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La multa que trae aparejado el incumplimiento de la declaración es de 114,770, la multa mínima, y un máximo de 143,450 pesos. Entonces, es una suma considerable. Por eso, pues los invitamos a que el cumplimiento de esta obligación se realice de manera oportuna, pues ya que la multa es inminente ante su incumplimiento. Entonces, bueno, esta multa se implementa a partir del 2016. La siguiente, por favor. Por lo siguiente, como ustedes podrán darse cuenta, el primer año que el SAT impuso multas por el incumplimiento de esta obligación fue en 2019. Cada año se han estado emitiendo multas por el incumplimiento de la declaración. Si ustedes se dan cuenta, el primer año que se impusieron multas, se impuso un número considerable de multas, 2,441. Para el 2020 disminuyeron a 1,918 y así cada ejercicio fiscal, como ustedes pueden ver, han ido disminuyendo el número de multas impuestas. Para el SAT era importante incentivar el cumplimiento de la declaración. Era una declaración sumamente incumplida. Las donatarias, pues al principio, los primeros años, recordemos que les comentaba que la obligación nació, o digamos que las reglas para la presentación de la declaración nacieron en
2007 se empezaron a implementar a partir del 2008, pero la declaración no se presentaba. O sea, las donatarias no estaban acostumbradas a presentar la declaración informativa de transparencia, entonces el índice de incumplimiento pues era alto. Entonces, el primer año que se imponen las multas, pues se impone un número considerable, dado que ya era una constante que las organizaciones o las donatorias no estaban presentando la declaración. Afortunadamente, esto ha ido cambiando en el transcurso de los años. Sí hemos visto un avance en el cumplimiento, en consecuencia, una disminución en la imposición de las multas. Entonces, digamos que en el cumplimiento formal hemos tenido un avance importante. Si ustedes se dan cuenta, en 2022 únicamente impusimos 507 multas, después volvieron a aumentar y otra vez en el año pasado hubo un retroceso. Eso también en parte influye porque pues, el padrón de donatarias obligadas ha sido más grande, entonces el porcentaje de incumplimiento, digamos, pudiera parecer mayor. No es tanto así. Como les comentaba, pues también estos números dependen mucho del padrón obligado cada año, pero sí hemos notado en el SAT un avance en el cumplimiento de la declaración. Entonces, ya pasamos por una primera etapa en la que nuestro principal objetivo es que el mayor número de donatarias cumplan con la declaración formal, que es la presentación de la declaración. Ahora vamos en una segunda etapa donde nuestra misión como SAT es ahora la calidad de la información. Es decir, no basta con que se presente la declaración informativa de transparencia como un mero requisito o un mero trámite para que no me multen, para no perder la autorización. Lo importante es que se cumpla el objetivo principal, que es el que les señalaba al principio de esta charla, que se muestre a la sociedad, que se muestre al público en general cuál es el impacto social que está teniendo este tipo de organizaciones, ¿no? Cuánto se recibe, en qué se gasta, cuáles son los beneficiarios de sus actividades, cómo están incidiendo en la mejora de las condiciones sociales de la población. Entonces, eso es lo que se busca, que se logre el objetivo por el cual nació esta obligación. Y eso solamente se va a lograr en la medida en la que las donatarias proporcionen con calidad su información, que sus datos sean correctos, que sus datos sean certeros, que sean claros. Entonces, estamos transitando a un camino de supervisión, obviamente esto con el correcto acompañamiento. Es por eso que este tipo de charlas o talleres es importante para que ustedes logren dimensionar la importancia de esta declaración, ¿no? En la medida en la que ustedes logren identificar por qué es importante presentar de manera correcta esta declaración, es que va a ser más fácil su llenado, ¿no? Si la llenamos nada más por cumplir el requisito formal, pues de momento lo vamos a lograr. Ustedes van a lograr no ser multadas o van a seguir teniendo su autorización, pero eventualmente cuando nosotros realicemos el análisis de la información, pues vamos ahí a detectar las inconsistencias. Entonces, bueno, pues en principio tenía la intención de dar este preámbulo o este pequeño contexto para resaltar la importancia de la declaración. Siguiente, por favor. Aspectos a considerar. Antes de entrar ya de lleno al llenado de la declaración, es importante que consideren, como ya lo señalamos, el plazo de cumplimiento se hace todos los años durante el mes de mayo respecto del ejercicio inmediato anterior. Si la organización va a suspender sus actividades ante el RFC antes del periodo ordinario de cumplimiento, tienen que presentar la declaración informativa de transparencia. Esto es un error muy común, pensar que si yo voy a suspender ahorita mis actividades, estoy relevada o estoy exenta de cumplir con la declaración informativa de transparencia. Como ya les comentaba, la declaración que se presenta ahorita en el mes de mayo es la del ejercicio inmediato anterior. Entonces, si la donataria va a suspender sus actividades, recuerden que la suspensión de actividades surte efectos a partir de que se presenta el aviso
en adelante. Eso quiere decir que no te releva de cumplir con tus obligaciones fiscales que tenías pendientes de ejercicios anteriores. Entonces, si una donataria va a suspender ahorita en abril sus actividades, aunque el periodo ordinario de cumplimiento sea mayo, la donataria, si va a suspender ahorita en abril, tiene que presentar la declaración informativa de transparencia antes de presentar el aviso de suspensión de actividades ante el RFC. Entonces, eso tómenlo en consideración. Obviamente, si ya suspendieron sus actividades, no sé, desde el 2024, ahorita ya estarían relevadas de presentar la declaración, pero si apenas ahorita en 2025 van a suspender sus actividades, entonces es importante que cumplan con la obligación antes de suspenderse al RFC. Como ya les había comentado hace un momento, es obligatorio presentar la declaración con independencia de que en el ejercicio sujeto a declarar no hubieran recibido donativos o ingresos. Recuerden que es una declaración informativa, luego entonces, pues si no recibieron donativos o ingresos en el ejercicio sujeto a declarar, así lo tienen que informar en la declaración. Siguiente, por favor. En el minisitio de donatarias autorizadas se encuentra ya disponible la guía de usuario para la presentación de la declaración de transparencia. En el apartado material adicional guías, ahorita la guía de usuario que está disponible en el minisitio está en proceso de actualización. En el transcurso de esta semana va a quedar el archivo actualizado. Ahorita ustedes se van a dar cuenta que no está actualizada porque las pantallas de acceso al sistema son las del portal anterior. Recuerden que el 14 de febrero se liberó un nuevo portal del SAT. Entonces, la guía de usuario que está ahorita en el minisitio de donatarias todavía no trae esa actualización. Esta semana queda la actualización de la guía de usuario. Esto se los comento porque, bueno, si la consultan hoy o mañana, pues va a sufrir cambios, no nada más en las pantallas de acceso al sistema, sino va a tener algunas notas aclaratorias en los apartados donde nosotros hemos advertido que hay principales inconsistencias en el llenado. En esta nueva versión de la guía de usuario que estamos por liberar esta semana, van a ver algunas acotaciones, algunos ejemplos y notas aclaratorias para que ustedes las tomen en cuenta al momento de llenar la declaración. La guía, creo, está bastante completa y les va a ser de mucha ayuda. Consúltenla. Ahorita vamos a abordar cada apartado o cada sección que se debe llenar, pero de todas formas ustedes pueden tener a la mano la guía. Les va a ser de mucha ayuda. Siguiente, por favor. Los requerimientos técnicos del sistema, bueno, pues se tiene que realizar en un equipo de cómputo con acceso a Internet, ya que la declaración se presenta en línea, no es descargable, se tiene que llenar directamente en línea y se presenta a través de Internet. Se recomienda utilizar exploradores como Firefox, Chrome 27 o versiones superiores de Microsoft Edge. Antes de presentar la declaración, verifiquen que la firma de la donataria se encuentra vigente. Es más común de lo que parece que al momento que van a presentar la declaración se dan cuenta que la firma electrónica de la donataria no está vigente. Entonces, de por sí la e-firma ya es un mecanismo de autenticación que se utiliza en el SAT para muchísimos trámites. Entonces, con independencia de que sean donatarias o no, es importante que tengan el certificado de firma vigente, sus contraseñas, su archivo key, su certificado, pues porque es la llave de acceso a muchos servicios del SAT. Entonces, la información de la declaración informativa de transparencia se firma con el certificado de firma electrónica de la donataria. En el portal del SAT pueden verificar la vigencia de su certificado. Recuerden que si el certificado ya caducó y tiene menos de un año caduco, pueden renovar la firma electrónica a través del portal del SAT sin necesidad de acudir a las oficinas del SAT. Entonces, digamos que las condiciones para poder renovar, bueno,
en principio pueden renovar la firma electrónica antes de que caduque el certificado, pero suponiendo que no les dio tiempo y que caducó el certificado, si tienen menos de un año que caducó el certificado, pero siguen teniendo el mismo representante legal y ese representante legal cuenta con sus archivos, contraseña vigente como persona física, la renovación del certificado de la persona moral la pueden hacer de igual forma a través del portal del SAT. Entonces, eso es importante porque muchas veces se desconoce esta renovación y entonces, bueno, pues empiezan las complicaciones de que a lo mejor no hay alguna cita disponible. Entonces, recuerden tener vigente la firma electrónica. La vigencia del certificado lo pueden verificar a través del portal del SAT. Siguiente, por favor. Ahora sí, comenzamos con el llenado de la declaración. Como les comentaba, el acceso al sistema electrónico se hace a través del portal del SAT. En la sección de trámites y servicios hay una sección que se llama contribuyentes autorizados. En contribuyentes autorizados está el apartado de donatarias autorizadas. Cuando ustedes entran al apartado de donatarias, está la sección de trámites y la sección de obligaciones fiscales de las donatarias. En esa sección de obligaciones fiscales está el hipervínculo. Van a identificar que está resaltado con negritas, transparencia de las donatarias, y va a haber una pequeña flecha. Ustedes seleccionan ahí y una vez que seleccionan, los redirige al portal de acceso. Siguiente, por favor. Al sistema pueden ingresar por contraseña o directamente con la e-firma. Existen estos dos mecanismos de acceso, pero les reitero lo que les comentaba hace un rato. Aun cuando ustedes puedan ingresar al sistema por contraseña, la firma y el envío de la declaración se hace con la firma electrónica. De cualquier forma, pueden entrar con contraseña. Siguiente, por favor. La estructura de la declaración está dividida por secciones. Del lado izquierdo ustedes van a encontrar una columna donde van a encontrar cada una de las secciones que se debe llenar. Las organizaciones que ya están familiarizadas con la presentación de la declaración, pues ya la ubican perfecto. Las que va a ser su primera declaración a presentar, van a identificar del lado izquierdo la columna con cada una de las secciones a llenar. Cada sección, cuando se va llenando o se va completando correctamente, se va pintando de verde. Digamos que las secciones que no están completas van a tener un circulito color rojo y cuando van siendo completadas cada una, van a marcarse con color verde. Esto significa que cada sección ya está completa. El formulario es muy intuitivo. Van a ir encontrando, cada sección va a tener una subsección a llenar. Cada subsección siempre va a tener una ficha de identificación con los datos generales de la organización, que básicamente es el estatus en el sistema, si es autorizada, si al momento de presentar la autorización está revocada, la fecha del oficio de autorización, la actividad preponderante que está registrada en el sistema, ya sea que sean asistenciales, educativas, culturales, también si están autorizadas en el extranjero o no. Y del lado derecho van a encontrar la información de la declaración informativa, ¿no? El ejercicio a declarar, si es una declaración de tipo normal o si es una declaración tipo complementaria. Si es una complementaria, la fecha de presentación anterior y la situación fiscal de la organización. Siguiente, por favor. En el apartado de datos generales, van a ustedes capturar un momento. Ya, disculpen. En la sección de datos generales, ustedes van a poder registrar la misión y valores
de la organización. Estos campos no son obligatorios, pero pues es importante como dato informativo que los registren. Si no, no pasa nada. Se recomienda que sí lo hagan, además de señalar ya sea su página de internet o redes sociales. Sabemos que hay organizaciones que no tienen como tal una página de internet, pero quizás sí tienen una página de redes sociales, Facebook, X, Instagram. Entonces, es importante que señalen ahí la dirección de su página para que la gente cuando consulte la información, pues puedan tener acceso a su página y ver las actividades que realiza la organización. También hay que capturar las organizaciones que tienen más de una actividad autorizada. En este campo tienen que registrarla. Digamos, si es una organización que su actividad preponderante es la asistencial, pero tienen de manera adicional autorizado cultural, becante, ecológico, en este campo hay que registrarlo. Es importante que solamente registren las actividades que tienen autorizadas por el SAT. Hemos notado que muchas organizaciones no tienen con nosotros autorizada una actividad adicional, pero sí la registran aquí. Entonces esa información puede ser confusa o puede ser engañosa porque registran actividades que no tienen autorizadas por el SAT. Entonces, bueno, pues si ya tienen autorizadas esas actividades adicionales por el SAT, aquí las registran y si no, pues bueno, eso ya es un trámite adicional que tendrían que realizar con independencia de la presentación de la declaración, acudir ante el SAT a solicitar la autorización adicional por las actividades que realicen distintas a la actividad preponderante. Siguiente, por favor. El apartado de estados de ingreso, bueno, esta información en general, toda la información que ustedes van a presentar en la declaración informativa de transparencia, pues en teoría ya es información que ustedes tienen identificada y clasificada porque en febrero presentaron su declaración anual de ingresos y erogaciones. Entonces, considerando que ustedes ya tienen la información pues analizada y estructurada, en teoría la declaración informativa de transparencia tendría que ser una especie de espejo. La declaración informativa de transparencia requiere mayor detalle en algunos aspectos, ¿no? Principalmente en el tema de las actividades. Pero en general lo que se buscó es homologar en la medida de lo posible la información que tienen ya ustedes de carácter contable, la que se presenta en la declaración anual y la que se presenta en la declaración informativa de transparencia. Entonces, en los estados de ingresos se señala el monto total del activo circulante, el activo fijo y el activo diferido. El sistema ya calcula de manera automática el total de activo. Registran ustedes el pasivo, pues que básicamente son las deudas y obligaciones con las que cuenta la donataria. Una vez que ya llenaron el monto de activo, el monto de pasivo, el sistema calcula de manera automática el patrimonio. Si la donataria optó por dictaminar sus estados financieros, este es el apartado en el que se debe de indicar. Siguiente, por favor. Ustedes, como podrán ver en la pantalla, el sistema les muestra el recuadro ya con el monto del activo circulante, fijo, diferido, el total de activo, capturan el pasivo y se calcula de manera automática el patrimonio. Si ustedes sí dictaminan estados financieros, ahí tendrían que seleccionar la casilla de sí, y si ustedes seleccionan la casilla de sí, se va a desplegar el apartado para que ustedes señalen los datos del contador público registrado, ¿no? Que básicamente es el RFC y el número del registro y el nombre del contador. Siguiente, por favor. El siguiente apartado es el apartado de donativos. Casi todas las secciones están estructuradas a manera de pregunta y generalmente te preguntan, en este caso, si recibiste ingresos por concepto de donativos, sí o no. Si ustedes seleccionan que no,
el sistema no va a desplegar ninguna otra sección. Si seleccionan que sí, les va a dar la opción de agregar. Todas las subsecciones tienen el apartado agregar, donde les va a desplegar una ventana emergente para el llenado de la información. Entonces, en el caso de los donativos, ustedes van a seleccionar de un listado desplegable el tipo de donante del que se trata, ya sea persona física, persona moral, sector público, también lo pueden clasificar en nacional o extranjera. Señalan el monto en efectivo y el monto en especie. Aquí es importante señalar que lo que ustedes tienen que registrar son los montos totales por concepto de donativo. Entonces, esto quiere decir que no tienen que señalar de manera individual. Vamos a suponer que en el ejercicio tuvieron 100 donantes personas físicas, no tienen que hacer 100 registros. Hacen la sumatoria total de los donativos que corresponden, por ejemplo, a personas físicas nacionales y capturan el monto total de los donativos recibidos. Si no recibieron donativos en especie de personas físicas, es importante señalar 0. Si no señalan 0, el sistema no los va a dejar avanzar. Entonces, si en alguno de los campos referentes a montos no les aplica o fue 0, capturen expresamente 0 para que el sistema les deje guardar. Entonces, cada que ustedes van guardando, la tabla de registro les va a ir mostrando los montos que ustedes capturaron, ya sea por tipo de donante, el monto en efectivo y el monto en especie. El monto en especie, posteriormente lo vamos a desagregar o a detallar en una pestaña más adelante. En este apartado únicamente deben registrar el monto total. Siguiente, por favor. Aquí ustedes ya pueden ver un ejemplo de cómo queda registrada la información, ya sea persona moral, persona física, ya sea si les dieron donativos en efectivo o en especie, y tienen la opción de editar o eliminar la información. Casi todas, o más bien todas las secciones, cuando ustedes lo van registrando, van a tener la opción de eliminar el registro si es que se equivocaron, o tienen la opción de editarla si es que quieren corregir algún dato que se hayan dado cuenta que está incorrecto. Es importante que los montos registrados en la declaración informativa de transparencia sean coincidentes con los montos reportados en la declaración anual. Obviamente, en ambas declaraciones tienen que tener sustento en los registros contables, en los CFDIs, y no registrar en este apartado conceptos distintos a los donativos. Entonces, las donatarias que tienen ingresos por otros conceptos deben de registrarlos o reportarlos en el apartado que corresponda. En este apartado son solo donativos, bajo el entendido de que por todos los donativos que ustedes tienen su correcto registro contable y tienen el CFDI que ampara el donativo, ya sea en efectivo o en especie. Entonces, pues en teoría no habría ningún motivo por el cual existan discrepancias entre el monto de donativos reportados en la declaración informativa de transparencia contra la declaración anual, ¿no? Entonces, en un orden lógico, tendrían que ser iguales. Siguiente, por favor. En este mismo apartado de donativos, la siguiente sección se refiere a los donativos que ustedes otorgaron a otras donatarias autorizadas. Al igual que la sección anterior, si no otorgaron donativos en el ejercicio, seleccionan no y el sistema ya no les despliega ningún campo, pero si seleccionan sí, les va a habilitar la opción para que ustedes puedan agregar los donativos que otorgaron. Recuerden que únicamente se pueden dar donativos a otras donatarias autorizadas y deben contar con el CFDI correspondiente. A diferencia del apartado de donativos recibidos, aquí sí deben identificar una a una a las donatarias a las cuales
ustedes les otorgaron donativos, ¿no? Entonces, como se pudieron dar cuenta, en los donativos que ustedes recibieron, no es necesario que identifiquen quién es el donante, únicamente clasifican si es persona física o moral, si es nacional o extranjera, pero en los donativos que ustedes otorgan a otra donataria, sí es obligatorio que identifiquen quién es esa donataria a la que le otorgaron un donativo. Entonces, deben señalar el RFC de la donataria. Una vez que capturan el RFC, de manera automática el sistema valida el nombre o la razón social de la donataria y ahí señalan cuánto le dieron de donativos en efectivo, cuánto le dieron de donativos en especie y el total. Ya sea que les hubieran otorgado donativos a la misma donataria en ambas modalidades, o solo en efectivo o solo en especie. Recuerden lo que les señalaba hace rato, en el que no aplique, le capturan 0 para que el sistema les permita guardar la información y continuar. Siguiente, por favor. Aquí en este ejemplo, ustedes ya pueden ver cómo queda la tabla registrada. Se va a mostrar el RFC de la organización, el nombre, la razón social, el monto de donativos en efectivo y el monto de donativos en especie. Aunque en este apartado sí se debe registrar a cada una de las donatarias a las que se les otorgó el donativo, el monto se realiza, el monto que se registra es el monto total destinado a cada una, ¿no? Esto quiere decir que si a una misma donataria le otorgaron 5 donativos en el ejercicio, no es necesario que registre a la misma donataria 5 veces. Haces la sumatoria total del monto total de los donativos que otorgaste a esa donataria en específico y así lo señalas. Esto por cada una de las donatarias a las que les otorgaste donativos. Generalmente este apartado suele ser mucho más extenso cuando se trata de una donataria de segundo piso, es decir, si la donataria tiene autorizado o su actividad preponderante es otorgar apoyo económico a otra donataria autorizada, pues bueno, aquí en este apartado puede ser mucho más extenso o incluso si su actividad preponderante es otra, pero otorgan donativos también a otra donataria autorizada, aquí lo van a registrar. Siguiente, por favor. En este mismo apartado está la pregunta respecto a la transmisión del patrimonio. Recuerden que este apartado únicamente aplica cuando se ubican en el supuesto que señala el artículo 82, fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto es, cuando existe liquidación o cambio de residencia fiscal, cuando se cancela la autorización o cuando se pierde vigencia o se revoca y no se recupera la autorización dentro del plazo de 12 meses. Entonces, recordemos que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, si ustedes se ubican en cualquiera de estos supuestos, el más común es la pérdida de vigencia o la revocación de la autorización. La ley les da un plazo de 12 meses para recuperarla y si no recuperan la autorización en ese plazo de 12 meses, nace la obligación de transmitir su patrimonio a otra donataria autorizada, teniendo 6 meses para realizar la transmisión. Entonces, en las organizaciones que perdieron la autorización, ya pasó un año y quieren recuperar la autorización, tienen que presentar la información de transmisión de patrimonio. Aquí, igual que en los otros apartados, está la opción sí y está la opción no. Puede darse el caso de que la organización no transmitió su patrimonio y esto puede obedecer a que pues, no tenían patrimonio que transmitir o el patrimonio que tenían fue destinado 100% al desarrollo de las actividades a las cuales se dedican. Entonces, pues ahí la selección sería no. Si sí transmitieron su patrimonio, tienen que seleccionar sí, y en cuyo caso tienen que señalar los datos de identificación de la donataria que recibió el patrimonio, como es el RFC. Una vez capturando el RFC, el sistema valida de manera automática el nombre o razón social. Tienen que registrar el monto en efectivo o en especie de lo que hayan transmitido
Y bueno, el sistema hace el cálculo total. Siguiente, por favor. El siguiente apartado es el relativo a los integrantes de la donataria. Aquí es importante señalar que digamos que por una inconsistencia en la etiqueta de esta subsección, únicamente señala el órgano de gobierno. Pero si ustedes se posicionan o posicionan su cursor en el tooltip, ahí podrán darse cuenta que lo que se debe registrar es también a los socios, asociados, patronos, al órgano administrativo, quien dirige a la organización. Entonces, en el apartado o en la sección para llenar esta información, va a haber una lista desplegable con todos los posibles puestos o denominaciones que pueda haber en una organización, ¿no? Esto depende mucho del tipo de organización que tengan. En el caso de las IAP, pues generalmente son patronos. Entonces aquí en esta sección, pues van a señalar el tipo de integrante, tienen que señalar el RFC y una vez que señalen el RFC, se va a validar el nombre registrado ante el RFC. Aunque tiene la sección sin datos, pues es ilógico que una organización o una institución no conozca los datos de su integrante o de su órgano de gobierno. Entonces, aquí no hay que seleccionar sin datos, hay que poner el RFC correcto que está registrado ante el RFC para que nos valide el nombre de la persona integrante, ya sea que se trate de un socio, un asociado o un miembro del consejo de administración, patronato o nombre con el que se le denomine en la organización. Esta información, bueno, el nombre sí es público, pero el RFC no. Entonces, al tratar de datos personales de la persona física, digamos que ya en la consulta pública de la información, el dato del RFC de la persona no se va a mostrar, únicamente se va a mostrar el nombre. Entonces, esa parte, pues despreocúpense, aunque ustedes registren el RFC de la persona física, no se va a mostrar en la consulta pública. En esta misma sección, si esa persona recibe una remuneración por el desarrollo de sus actividades, tiene que seleccionar la opción sí y señalar el monto que perciben como remuneración. Dar la opción guardar. Siguiente, por favor. Aquí en la pantalla de ejemplo pueden ver cómo queda registrada la información. Como ya les comentaba, aunque ustedes capturen la clave del RFC, este dato no va a ser visible en la consulta pública, ¿no? Entonces, así, cada que ustedes vayan agregando a una persona, tienen que oprimir agregar, les va a aparecer la misma ficha de identificación, guardar, y así hasta que culminen con cada uno de los miembros de del Consejo de Administración o los miembros de la organización. Siguiente, por favor. En esta misma sección hay una subsección relacionada con el detalle de nómina y de los empleados. En esta sección hay 3 apartados para que ustedes identifiquen a su plantilla laboral, a los voluntariados y el monto pagado por salarios o asimilados. Sabemos que muchas organizaciones operan no nada más con empleados o personas contratadas bajo régimen de sueldos y salarios. Muchas de las organizaciones también funcionan con o a través del voluntariado. Entonces es importante que aquí ustedes identifiquen cuál es el número de personas que están contratadas, por las cuales hay una erogación de nómina y cuántas personas trabajan bajo el esquema de voluntariado, además del monto total destinado a salarios o asimilados. Es importante recalcar que este monto pagado por salarios se va a duplicar también en el apartado de gastos. Entonces, se va a capturar 2 veces. Porque, bueno, ahorita que veamos la pestaña de gastos, van a ustedes a poder identificar
que en el apartado de gastos se clasifica la información. Entonces, va a haber algunos apartados que pues se dupliquen, o sea, que se señalan en una pestaña y se tienen que volver a capturar en el apartado de gastos, pero esto es por un tema de clasificación. Cuando lleguemos al apartado de gastos, se los explicaré con más detalle, pero vamos, este monto pagado en salarios se tiene que replicar en el apartado de gastos, ¿no? Entonces, aquí se identifica de manera general cuánto gasta la organización en el ejercicio por concepto de salarios o asimilados. Otra cosa, es importante que toda esta información se señale de manera precisa, porque sí llega a ser común que no la reportan, o sea, que le ponen a los miembros del consejo, vamos a suponer que sí se les otorga una remuneración y ustedes le ponen 0 o ponen 0 en monto pagados por salarios y ponen 0 en voluntarios, entonces eso daría la impresión de que no hay personal. Y si no hay personal, pues entonces, ¿quién realiza las actividades de la donataria, no? Entonces, este tipo de inconsistencias nosotros las detectamos cuando realizamos la revisión de la información, ya sea que acuden al SAT a pedir una autorización adicional, un cambio de rubro, una nueva autorización. Cuando nosotros validamos la información o cotejamos qué es lo que han estado declarando, ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Que las organizaciones manifiestan realizar un sinfín de actividades, pero cuando nos vamos al apartado de plantilla laboral o voluntariado, está en 0. Eso pues no tiene ninguna lógica, porque entonces, pues, ¿quién desempeña las actividades, no? O sea, si no hay voluntarios, no hay empleados, pues entonces no es como razonable quién realiza las actividades. Entonces, por favor, es importante que señalen aquí de manera precisa los datos de su plantilla. Siguiente, por favor. Ahora sí, viene ya el apartado de ingresos. Estos ingresos son distintos a los donativos. Recuerden que en términos de la ley del impuesto sobre la renta, específicamente el artículo 80, penúltimo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, que se ha estado reformando en los últimos años. Hubo una reforma en 2016 y la última reforma fue en 2020. Se ha permitido a las donatarias recibir ingresos distintos de los donativos y que se van a considerar relacionados con su objeto social autorizado. Estos ingresos que se consideran relacionados con los fines autorizados son apoyos, estímulos públicos, cuotas de recuperación, cuotas de sus integrantes, enajenación de activo fijo, intereses, ingresos por arrendamiento. Entonces, estos conceptos son los que se van a registrar o informar en este apartado. Hay una lista desplegable de la cual ustedes van a señalar cuál es la que les aplica, suponiendo que reciben ingresos por intereses, señalan intereses y pues señalan el monto que perciben por ese concepto. Una vez que registran el concepto y el monto, oprimen guardar para que se refleje en la tabla. Siguiente, por favor. Aquí en el ejemplo que les estoy mostrando, cada que ustedes van agregando un concepto, se va reflejando en la tabla el concepto y el monto. Igual tienen la opción de eliminar el registro si es que se equivocaron o editar, ¿no? Entonces aquí, como podrán ver, en este ejemplo, pues hay un registro de ingresos por intereses, un registro de ingreso por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, cuotas de sus integrantes y cuotas de recuperación. También es importante que se llene este apartado de manera correcta, porque nosotros sabemos que hay organizaciones que no subsisten preponderantemente de los donativos. Entonces, en el apartado de donativos ponen 0, es decir, informan que en el ejercicio no recibieron donativos, pero si no registran cuál es la fuente del ingreso con el cual operan, pues tampoco hay congruencia en cómo desarrollan sus actividades, ¿no? Entonces,
Para realizar las actividades de las donatarias, pues se requiere recurso. La ley permite que tengan diferentes fuentes de financiamiento, que no solo sean los donativos. Entonces, en este apartado, si es que la organización no opera con donativos, pero tiene ingresos por intereses, tuvo ingresos por cuotas de sus integrantes, por cuotas de recuperación, aquí es donde se deben registrar. Entonces, eso le va a dar trazabilidad a la operación de la organización, porque si bien en un ejercicio pudieron no haber recibido donativos o a lo mejor un monto muy pequeño de donativos, pero toda la operación de la organización fue sufragada por otro tipo de ingresos, pues aquí es donde se tiene que ver reflejado cuál es la fuente de financiamiento de las donatarias. Siguiente, por favor. En este mismo apartado también está la opción de ingresos no relacionados. En el mismo orden de ideas, la ley del impuesto sobre la renta, en el mismo artículo 80, penúltimo párrafo, señala la opción de que las donatarias puedan allegarse de ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social autorizado. ¿Cuáles son estas actividades? Pues todas las que sean distintas a lo que ya señalamos, ¿no? Si ya dijimos que los ingresos relacionados con su actividad son los donativos, las cuotas de sus integrantes, las cuotas de recuperación, los ingresos por arrendamiento, por intereses, regalías, por apoyos, estímulos públicos, todos los conceptos distintos a eso se consideran ingresos no relacionados. Entonces vamos a suponer que la donataria tiene una tiendita o tiene una cafetería y obtiene ingresos por esa cafetería, por esa tiendita, por esa venta de chocolates. Esos ingresos no están relacionados con el objeto social autorizados, es una actividad pues de naturaleza comercial. Entonces, esos ingresos van a ser reportados en este apartado. Es importante que ustedes lo clasifiquen de manera correcta, lo separen y lo reporten en este apartado. Es decir, no lo mezclan con los ingresos relacionados, no lo mezclan con los donativos, no lo mezclan con las cuotas de recuperación. Entonces, es en este apartado donde tienen que señalarlo. Así, nosotros vamos a poder dar seguimiento a cuántos ingresos perciben por su objeto social autorizado y cuántos ingresos perciben por actividades no relacionadas. Aquí en los ingresos por actividades no relacionadas, recuerden que hay un tope para que se considere como no sujeto al impuesto, es decir, los ingresos no relacionados con su actividad no pueden sobrepasar del 10% de los ingresos totales en el ejercicio para efectos de que no se considere sujeto al pago del impuesto sobre la renta. Si es eso, si pasan el 10%, por el excedente tendrían que pagar el impuesto, pero bueno, eso ya es un tema de cálculo y determinación de la declaración anual, que en teoría, si es que se ubicaron, pues ya lo tuvieron que haber determinado, si es que se actualizó el supuesto, entonces eso también se tendría que ver reflejado aquí. Siguiente, por favor. En este mismo apartado está la sección relativa a las inversiones financieras. Si la organización tuvo inversiones financieras, debe señalar sí. Igual es la misma dinámica, oprimir el botón agregar para que se despliegue la ventana emergente donde ustedes van a poder seleccionar qué tipo de inversión financiera realizaron y cuál es el monto de ingresos que tuvieron, ya sea nacional o extranjero, ¿no? Entonces, aquí este apartado pues tampoco tiene mayor complejidad porque ustedes ya para este entonces ya tienen identificado cuánto fue el monto de ingreso que tuvieron por inversiones financieras, considerando que el artículo 138 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta también señala algunos conceptos que especifican qué se considera como una inversión, que básicamente es la adquisición de acciones o títulos de crédito colocados al gran público inversionista, ¿no? Entonces, este tipo de ingresos lo van a señalar aquí, el concepto, el monto, ya sea
que provenga de territorio nacional o que sea una inversión financiera del extranjero, en cuyo caso, pues tienen que poner ahí el monto que percibieron y guardar. Siguiente, por favor. El siguiente rubro es el de actividades y este es uno de los rubros en el que hemos observado en el SAT que causa mayores inconsistencias porque muchas organizaciones no colocan nada en este apartado. Entonces, aquí es importante que todas las organizaciones señalen cuáles son las actividades que realizaron y el monto destinado, además de los beneficiarios. Entonces, sí hay supuestos en los que las organizaciones señalan que recibieron ingresos en el ejercicio, ya sea por donativos, por ingresos relacionados, y en la pregunta relacionada con ¿destinaste tu patrimonio a las actividades autorizadas? Le ponen que no. Poner que no, lo que están dando a entender es que tuvieron ingresos y que quizá ahí los dejaron guardados en su cuenta y que no realizaron ninguna actividad por las cuales obtuvieron la autorización, lo cual sería incorrecto, porque entonces, ¿cuál sería el objetivo o cuál sería la razón de ser de contar con la autorización como donataria si no van a destinar el patrimonio a sus actividades? Entonces, es algo muy común que las organizaciones ahí le pongan que no. Pueden ser múltiples razones, que efectivamente no realizaron las actividades y que por lo tanto no destinaron su patrimonio a las actividades autorizadas, o puede ser simplemente que pues llenaron a la carrera la declaración, le pusieron que no para evitarse un poco la lata de estar registrando las actividades, lo cual es incorrecto. Entonces, en un orden lógico de trazabilidad y considerando lo que les mencionaba en un principio, que esta declaración es lo que nos permite tener una fuente de información importante para medir el impacto social de las donatarias, si no se llena este apartado de manera correcta, pues no vamos a tener elementos para identificar qué tanto están funcionando las organizaciones donatarias o no. Entonces, aquí en este apartado tampoco tendrían que llegar quizá a un nivel de detalle muy complejo. Entendemos que hay organizaciones pues muy grandes que realizan muchos proyectos durante el ejercicio. Quizá hay otras organizaciones en las que su operación es un poco más pequeña, pero aquí lo importante es resaltar pues cuál es el beneficio que se está logrando y el llenado de este apartado pues va a atender mucho a cuál es la actividad que es susceptible, o más bien, cuál es la actividad por la cual cuentan con la autorización. Si la organización tiene una actividad única, esa es la que se registra, pero si son organizaciones que tienen más de una actividad autorizada, también lo tienen que reflejar aquí. Entonces, en el concepto tienen que señalar cuál es la actividad concreta que realizaron. No basta con que pongan asistencial, cultural, ecológico, porque ese es el rubro bajo el cual se publican en el anexo 14 o bajo el cual se identifican en el directorio de donatarias autorizadas. Entonces, digamos que eso no nos dice mucho. Lo que tienen que señalar es el programa concreto, ¿no? Por ejemplo, si se entregan despensas, si se da atención médica, si se entregan medicamentos, si se dan, si son culturales, pues si dan clases de pintura, si es un museo, pues quizá las exposiciones que realizan durante el año. Entonces, ese es el tipo de conceptos que tienen que señalar en este apartado. ¿Quién es su sector beneficiario? Y cuál es el monto destinado a esta actividad. En cuanto al monto, por monto nos referimos a la cantidad de dinero en moneda nacional que se haya destinado para beneficiar a este sector. Este monto debe incluir el costo total de la actividad realizada. Por ejemplo, si se otorgan despensas,
el monto destinado pues no solamente debe incluir la erogación que realizaron para comprar pues todos los insumos que conforman la despensa, ¿no? Todos los bienes, todos los alimentos. También debe incluir pues todo lo que les representó entregar esa despensa, ¿no? Quizá el embalaje, la transportación. Entonces, la idea del monto destinado es que ustedes determinen un costeo, o sea, de cuánto en general destinaron en realizar cada programa. Este monto de actividad, o más bien la sumatoria de todo el monto destinado a sus actividades, en teoría, ahorita que veamos el apartado o la pestaña de gastos, ustedes se van a dar cuenta que en la lógica, el monto que ustedes señalan aquí en actividades va a ser igual o menor al apartado de erogaciones totales que ustedes reflejen en el apartado de gastos. Entonces, aquí lo que se busca es saber efectivamente cuánto se destinó a cada actividad. Ojo, es muy importante que las donatarias que se dedican al apoyo económico de otras donatarias no confundan quién es el beneficiario directo de su actividad. ¿Por qué? Porque también hemos visto que es una práctica común que las donatarias de segundo piso, es decir, las que su actividad principal es darle donativos a otra donataria, señalan como sector beneficiario quizá a los adultos mayores, a los niños, a los jóvenes, y ponen, no sé, 500 beneficiarios. Entonces, recuerden que el beneficiario directo de una donataria de segundo piso es la propia donataria. Si yo como donataria que otorgo apoyo económico a otras donatarias le di donativos a 50 donatarias en el ejercicio, mis beneficiarios son 50 donatarias. Y los beneficiarios de esas 50 donatarias, a su vez, pues ya es la población directamente atendida. Entonces, aquí lo que tendríamos que estimar es el beneficiario directo de nuestras actividades. Obviamente va a haber rubros o programas que por su propia naturaleza quizá no sean cuantificables, ¿no? O sea, quizá en un tema ecológico, pues no va a haber un número exacto medible de cuántos son los beneficiarios. Ahí más bien pues corresponde a la mecánica operativa que tiene cada institución para poder determinar cuál es su impacto social. Aquí no me atrevería a dar una mecánica única, porque pues atiende mucho a la naturaleza de cada actividad, ¿no? No pueden medir igual el número de beneficiarios una escuela, que a lo mejor una organización asistencial, que quizá un museo o quizá una que organiza eventos culturales, porque quizá no en todas las actividades sea medible. Entonces aquí el número de beneficiarios puede ser en algunos casos estimable, atendiendo a la propia naturaleza de las actividades. Entonces, eso pues bueno, ya lo va a tener que documentar cada organización en una sana operación de cada donataria. Pues lo óptimo o lo lógico sería que al inicio del año cada organización tiene un programa operativo o un plan de trabajo donde hacen una estimación de los beneficiarios, las entidades federativas o los lugares en los que van a desarrollar sus programas, en el caso de organizaciones que realizan actividades en más de una entidad federativa. Entonces, esos estimados, pues bueno, ya los va a tener que documentar cada institución y ser parte de su información contable y operativa con la que cuenten para que puedan respaldar lo que van a señalar en este apartado. Siguiente, por favor. Aquí en este ejemplo que ustedes pueden ver en la pantalla, se muestra un ejemplo de una organización que tiene autorizado más de un rubro. Por ejemplo, en obras públicas, antes de eso, recuerdan que hace un momento les dije que no señalaran nada más el rubro autorizado, o sea, asistencial, educativo, ecológico, porque esa no es por sí misma la actividad, sino es un rubro de clasificación. Pero
podemos hacer una excepción en el caso de las organizaciones que tienen autorizada más de una actividad o que se dedican a más de una actividad. Aquí lo que podemos hacer para identificar a qué rubro autorizado corresponde cada programa o cada actividad es sí poner cuál es el rubro autorizado y enseguida ya la actividad concreta, ¿no? Entonces, en este ejemplo que ustedes pueden ver en sus pantallas, pueden identificar, por ejemplo, si están autorizados para obras públicas, a lo mejor aquí la actividad fue electrificado de escuelas. Si dan apoyo de donatarias, entonces su sector beneficiado son las donatarias asistenciales. Vamos a suponer que le dan donativos solamente a donatarias asistenciales. Número de beneficiarios, fueron 20 donatarias. La misma organización hace actividades culturales, como parte de las actividades culturales dio clases de danza. El sector beneficiado fueron niños y jóvenes, 30 beneficiados. Hace actividades asistenciales y dentro de esas actividades fue la entrega de despensas. Su sector beneficiado fueron personas de escasos recursos y el número de beneficiados fueron 100. Y así, entonces, para las que solamente tienen un rubro autorizado, pues puede ser un poco más sencillo englobar de manera general cuáles son las actividades concretas que realizan o los programas específicos. Y cuando son organizaciones que tienen más de una actividad o un rubro, clasifíquenlos y enseguida le ponen cuál es el concepto que corresponde a esa clasificación principal para que puedan ustedes reflejar qué actividades realizaron por cada rubro autorizado, además del monto. Aquí, como en los demás apartados, tienen la posibilidad de eliminar los registros o editarlos según lo necesiten. Siguiente, por favor. En este apartado de apoyo a productores agrícolas y artesanos, recuerden que la ley del impuesto sobre la renta contempla una actividad de apoyo a productores agrícolas y artesanos. Si es una organización que se dedicó a esta actividad, aquí lo van a señalar en este apartado. Recuerden que únicamente se pueden realizar donaciones si el productor agrícola o artesano reside en las zonas de mayor marginación del país, con base en la publicación que realice el Consejo Nacional de Población o el que lo sustituya. Entonces, aquí van a señalar el RFC del productor agrícola o artesano, su nombre, el domicilio, el tipo de beneficiario, ya sea que sea productor agrícola o sea artesano, el apoyo otorgado. Y es importante que aquí adjunten el comprobante de domicilio, reiterando que en el caso de productores agrícolas o artesanos está limitado a las zonas con mayor marginación del país y eso atiende no a lo que se nos ocurra, sino a una clasificación que haga la autoridad competente de cuáles son las zonas de mayor marginación, pues entonces ese apoyo se va a poder otorgar a agrícolas o artesanos solamente en esas zonas, para lo cual tendrían que adjuntar el comprobante de domicilio. Siguiente, por favor. Ahora sí, el apartado de gastos. Aquí, como ya les había comentado en apartados anteriores, se tienen que reflejar todos los gastos que realizó o las erogaciones que realizó la donataria en el ejercicio fiscal y aquí se va a clasificar por monto operativo o administrativo. Si recuerdan, ya en algún apartado señalamos los donativos que otorgamos a otras donatarias autorizadas, señalamos cuánto pagamos por concepto de nómina, en las actividades ya señalamos cuál es el monto que destinamos a las actividades autorizadas. Digamos que el apartado de gastos va a ser una especie de resumen o desagregado de las erogaciones realizadas por la donataria con la posibilidad de clasificarlo en cuánto es monto operativo y cuánto es monto administrativo. Por ejemplo, en el caso del pago de nómina, todo el personal que está dedicado a realizar las actividades propiamente autorizadas, pues va a ser una erogación de carácter operativo. Pero sabemos que puede haber nómina de personal
que hace funciones administrativas o que no está directamente relacionada con las actividades, entonces ahí vamos a poder desagregar el monto operativo y el monto administrativo. Igual con los demás tipos de erogaciones, ¿no? Por ejemplo, arrendamiento de bienes, electricidad, impuestos, mantenimientos, papelería, teléfono. Nosotros podemos hacer una erogación total, no sé, en luz, por ejemplo, o en teléfono, y de todo del monto total o de la erogación, solamente una parte corresponde a gastos operativos y otras a gastos administrativos. Esto también atiende a la actividad que es autorizada. No tienen los mismos gastos operativos un museo, a una escuela, por ejemplo, o a un comedor comunitario, ¿no? O sea, tan solo en el tema del personal o de la nómina, va a haber organizaciones en las que su principal gasto o su principal erogación sea la nómina. Va a haber otras actividades en las que a lo mejor su principal erogación va a ser el arrendamiento de bienes, o su principal erogación va a ser la luz y el mantenimiento y la conservación. Eso depende mucho de qué actividad es la que realiza la organización por la cual está autorizada. Entonces, eso pues ya lo debe tener clasificado y plenamente identificado la donataria al presentar su declaración, porque ya para este entonces nosotros ya sabemos qué monto de mis erogaciones fueron monto operativo y qué monto fueron monto administrativo. Obviamente estos gastos operativos deben de ser congruentes con el monto manifestado en el apartado de actividades. En el apartado de actividades, si ustedes recuerdan, señalamos como que el monto total general que destinamos a las actividades, y aquí en el apartado de gastos a lo mejor ya lo vamos a desagregar un poco, ¿no? Vamos a señalar de esos 100,000 pesos que me gasté en mis actividades, pues cuánto fue en luz, cuánto fue en arrendamiento, cuánto fue en teléfono, cuánto fue en nómina. Y entonces este apartado de gastos nos sirve para desagregar cuáles fueron las erogaciones realizadas en cumplimiento a nuestra actividad. Siguiente, por favor. En este ejemplo que ustedes pueden ver, ya está desagregado, por ejemplo, material eléctrico, fletes, despensas, sueldos y salarios, teléfono, electricidad, así, por cada concepto. Este apartado trae un catálogo general como gastos muy generales, y tiene el apartado de otros para que ustedes puedan señalar en ese otros específicamente el rubro por el cual realizaron la erogación. Y así, en cada pestaña, ustedes pueden ir clasificando si es operativo o administrativo. Cada que vayan agregando un registro se va a ir reflejando en la tabla ya clasificado como operativo o administrativo según lo que ustedes registren, y al final la propia aplicación va a ser la sumatoria total de cuánto es el monto total de erogaciones realizadas y la clasificación operativo o administrativo según lo que ustedes registraron. Siguiente, por favor. La última sección es el del control de donativos en especie. Si ustedes recuerdan, en la sección relativa a los donativos recibidos en especie, ustedes señalaron nada más el monto total. Acuérdense que los donativos en especie también tienen un valor, tienen un monto. Cuando ustedes emiten el CFDI de donativo en especie, señalan cuál es el valor del donativo, y eso es lo que se refleja o lo que se registra en el apartado correspondiente. Aquí en este apartado de control de donativos en especie, la dinámica o la intención es identificar qué hicieron ustedes con esos donativos en especie. Recuerden que conforme a las disposiciones aplicables a la contabilidad, las organizaciones están obligadas a llevar un control o un inventario de los donativos recibidos en especie. Si alguien les donó, por ejemplo, 100 computadoras, ustedes tendrían que identificar quién fue el donante de esas 100 computadoras
y qué hicieron con esas computadoras, ¿no? Cuántas recibieron, a lo mejor cuántas destinaron a su actividad, o a su vez cuántas destinaron a sus beneficiarios, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, en los bancos de alimentos, ¿no? O sea, que reciben muchos donativos en especies, reciben alimentos, latas, o a lo mejor los que acopian ropa. En el apartado de donativos recibidos en especie señalan el monto total, y aquí lo que tienen que reflejar es cuánto recibieron, exactamente qué, o sea, si recibieron despensas, si recibieron ropa, si recibieron zapatos, si recibieron despensas, cuál es la cantidad de los bienes, y en el ejercicio si les queda un remanente. Vamos a suponer que les donaron 100 despensas, de esas 100 despensas solo ocupé 80, entonces aquí señalarían cuántas ocuparon y cuántas les sobró al final del ejercicio como remanente, y en su caso, si ustedes cobraron cuotas de recuperación. En el caso de alimentos principalmente, que están sujetos a una fecha de caducidad, puede ser que si a ustedes les donaron un camión de pan, no utilizaron para el comedor comunitario, para la despensa, para el albergue, todo, y llegó el momento en el que ese pan que les donaron, que ya no pudo ser utilizado por fecha de caducidad, tuvo que destruirse, aquí también lo van a reflejar. Entonces, digamos que esta pestaña básicamente es para tener un control de los donativos en especie, atendiendo a que las propias disposiciones fiscales señalan la obligación de la donataria de llevar un control de este tipo de donativos. Entonces, en esta pestaña se va a ver reflejado cuánto recibieron, cuánto utilizaron, cuánto les quedó de remanente al final del ejercicio, y en su caso, cuánto cobraron de cuotas de recuperación. Siguiente, por favor. Una vez que ya completaron todas las secciones de la declaración, como les comentaba al principio, se va a ir iluminando de color verde. Ya al final está el apartado de condiciones generales, donde está la leyenda, donde ustedes aceptan que el registro de información se hace bajo protesta de decir verdad, y que toda la información coincide con la manifestada en su declaración anual que se presenta en febrero. Ustedes tienen que señalar sí acepto y enviar, para que el sistema les muestre ya los datos para registrar su fiel, ingresar sus archivos, presentar su contraseña y firmar y enviar la información. Una vez que se firma la información, se genera un acuse con una cadena de firmado, donde, bueno, aquí no les puse la imagen del acuse, pero pues el acuse trae el número de operación, la fecha y hora de presentación y la cadena digital del SAT, donde consta que la organización ya fue presentada y recibida. En el acuse también va a señalar si es una declaración normal o una declaración complementaria. Recuerden que ustedes, mientras esté abierto el periodo de cumplimiento, pueden presentar las declaraciones complementarias que consideren pertinentes. Si ya aún firmada y enviada la declaración se percatan que hay una información que omitieron o que fue incorrecta o que quisieran aclarar, en ese momento ustedes pueden volver a ingresar al sistema, ya les va a aparecer precargada que hay un registro o una declaración presentada, y entonces señalan en el ejercicio, indican que se trata de una declaración complementaria, y pueden identificar el apartado que quieren modificar para que lo puedan editar y siguen todo el proceso normal de la declaración. Corrigen la información, la firman y se envía. El sistema les va a generar su acuse, y además de generar su acuse, el cual va a estar guardado ahí en la aplicación, lo van a poder descargar o reimprimir las veces que necesiten. También van a poder corroborar la información desde la consulta pública. Y en términos generales, pues este es todo el proceso de presentación de la declaración. Como les comentaba en un principio, esta semana se va a estar actualizando en el minisitio de donatarias la nueva guía, donde trae
acotaciones o mayores notas respecto a los apartados que aquí en el SAT hemos identificado que tienen muchos más errores o más inconsistencias al momento de presentarse. Si tuvieran alguna problemática al momento de presentar la declaración, yo les sugeriría que siempre que estén dentro del periodo de cumplimiento, pueden presentar un caso de aclaración si tuvieran alguna problemática en específico al momento de presentar la declaración. Esperemos que no. En términos generales, el aplicativo es muy intuitivo, muy fácil de utilizar. Entonces, es muy común es muy poco común o poco probable que pueda existir algún tema de intermitencia, ¿no? Pero sí es importante que se tomen su tiempo, que revisen la información que deben de presentar para que una vez ya estando en el aplicativo, pues sea más ágil y más rápido el llenado de la información. Por mi parte, sería pues toda la exposición o la explicación respecto al llenado. Me parece que va a haber un momento para preguntas. Así es, maestra. Si me permite, maestra Diana Carrillo. Sí, Adán, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Sí tenemos bastantes preguntas en el chat. Las voy a ir leyendo. Algunas las conjunté porque hablan del mismo tema. Empecemos. Preguntan si hay condonación de multas. La reducción de multas sí está normada en la resolución miscelánea fiscal. Bueno, para empezar, el derecho de reducción de multas está regulado en el artículo 74 del Código Fiscal y a través de la resolución miscelánea se señala cuál es el procedimiento y los requisitos que establece específicamente este tema de reducción corresponde a la Administración General de Recaudación. Lo resuelven las administraciones desconcentradas de recaudación previo cumplimiento de requisitos, que básicamente, o sea, en términos generales, es que no sean reincidentes, que estén al corriente en sus obligaciones, que hayan cumplido con la obligación omitida. En términos generales, esos son los requisitos, pero sí, es un derecho que tienen los contribuyentes a que puedan obtener la reducción de la multa. Gracias, licenciada. Otra pregunta, ¿de qué manera se informan las redes sociales? Hay un apartado, ustedes ahí pueden poner la dirección. Ya ven que cuando ustedes en cualquier red social, en el apartado de información generalmente viene, o sea, la misma red social te genera un vínculo que de manera muy general es el nombre de la plataforma, la de la red social, con el número de usuario. Entonces, digamos que esa dirección tal cual es la que pueden señalar. Es el campo de texto libre, entonces ya sea que puedan señalar su página de internet o la de redes sociales. Gracias. ¿La actividad económica debe coincidir con el objeto social? Pues en teoría sí. Nosotros estamos conscientes de que muchas veces las organizaciones cuando se registran ante el RFC quizá no hay mucha asertividad al momento de registrar, ¿no? Ya sea porque inician quizá el preregistro por internet o quizá en la administración desconcentrada no les dieron la orientación adecuada. El catálogo de actividades económicas a veces suele ser complejo y estarle picando para saber cuál es la actividad a la que te dedicas puede llegar a ser también medio confuso. O también hay ocasiones en las que te inscribes con las actividades económicas de manera correcta y puede ser que en el transcurso de la operación de la organización hay una modificación a tu objeto social, aumentaste actividades o por el contrario dejaste de hacerlas. Entonces, en teoría en el deber ser, sí tienen que coincidir en la medida de lo posible las actividades económicas registradas ante el RFC. Para el tema de donatarias específicamente, creo que la única que no tiene un equivalente en el cuestionario de actividades económicas son las de segundo piso.
O sea, las que se dedican a apoyar económica, pues no hay una actividad de apoyo económico a otras donatarias porque es un rubro muy específico, como tal no es una actividad económica. Entonces, digamos que serían las únicas que podrían no tener una coincidencia, pero para todas las demás sí hay actividades, o sea, hasta la de becas, la asistencial, la ecológica. Entonces, lo correcto o lo idóneo es que sí sean compatibles. Gracias, licenciada. Preguntan, ¿el CIPRED permite presentar dictamen de donatarias autorizadas? ¿Perdón? ¿El CIPRED permite presentar dictamen de donatarias autorizadas? Ay, no ubico Así, bueno, así lo pusieron en el chat, si pueden especificar un poco más si y nos ahorita pueden vuelvo a dar más preguntar. detalles a qué se refiere. Pues sí. Otra pregunta, ¿dónde se deben de poner las reducciones por el impuesto sobre nómina y el agua? Las reducciones, o sea, ¿se refieren a qué, en qué apartado? Los pusieron así, pero supongo que sí estaba, era cuando estaban viendo lo de los apartados. ¿Dónde se deben de poner las Si reducciones pudieran por el ser un impuesto? poquito más específicos a su pregunta, porque no me queda muy clara. Dice, en el caso de las GAP, ¿también se deben informar a los fundadores o solamente a los miembros del patronato actual? Pues de preferencia a los fundadores también. Esto, digamos que el registro pues, más importante o más relevante es el órgano de gobierno o el patronato en el caso de las IAPs. Y digamos que aquí pues, podrían tener la libertad de señalar también a los fundadores o no. Eso no es estrictamente obligatorio, es un dato informativo. Digamos que lo que sí es 100% obligatorio es señalar al órgano de gobierno o al órgano directivo y digamos que ya en un plan opcional es que pudieran señalar a los fundadores. Gracias, licenciada. Si mis directores están en nómina, ¿en dónde se pone su ingreso? ¿En el órgano de gobierno o solamente en detalle de nómina? Pues es que ahí más bien depende, o sea, porque digamos que la remuneración a la que se refiere el primer apartado donde identificamos a los miembros del órgano directivo se refiere más a si por el hecho de ser, vamos a suponer que soy el presidente del patronato y por ese hecho recibo un ingreso, se tendría que poner ahí. Pero si además yo doy presto un servicio a la organización como parte de la plantilla laboral o de nómina, se tendría que señalar en el apartado de nómina. Pero eso más bien depende de cómo esté pactado o cómo esté determinado en la organización. Si recibe, digamos, por ambos conceptos, o sea, que en teoría pues no sería lo estrictamente correcto recibir una contraprestación o una remuneración nada más por ser miembro del consejo directivo. En teoría, sí van a recibir una remuneración por un servicio que prestan a la organización y están contratados bajo el régimen de sueldos y salarios, digamos que esa remuneración estaría comprendida en el monto total de la nómina. Que no es régimen de sueldos y salarios, a lo mejor es prestación de servicios profesionales. Eso se pone en el apartado de gastos, ya sea que, y eso se me pasó señalarlo también, en el apartado de gastos puede ser la erogación que se hace por concepto de nómina o la erogación que se hace por honorarios. Pero eso más bien dependiendo de cuál es la naturaleza del pago que se haga. Gracias, licenciada. O sea, en la parte de donativos otorgados existe la opción de subir PDF como evidencia del otorgado. Si se hace por el monto total otorgado por cada donataria, ¿cuál es la evidencia que debemos subir? ¿Todos los contratos por cada donativo otorgado a la misma donataria? No, en donativos otorgados, no. Yo creo que más bien se refiere, o sea, el apartado de la evidencia documental es en el apartado de actividades, en donativos no. Entonces, en donativos basta señalar
el monto total de donativos otorgados y los datos de la donataria a la cual le otorgaron el donativo, bajo el entendido de que pues todos los donativos están soportados con un CFDI y bueno, eso ya se encuentra en los sistemas del SAT. Entonces, más bien, yo creo que a lo que se refiere es a la evidencia del apartado de actividades. Y en el apartado de actividades no hay una determinación única de lo que pueden subir. O sea, en el apartado de actividades pueden, si son de apoyo económico a otras donatarias autorizadas, pues no es necesario que suban la totalidad de los convenios con las donatarias, ¿no? Eso los pueden perfectamente resguardar como parte de sus documentos contables y en su momento la autoridad está en cualquier tiempo facultada para requerírselos. Gracias, licenciada. Otra pregunta. En caso de cambios en los integrantes del órgano de gobierno, ¿se reportan los que están vigentes al mes de mayo del 2025 o los que estaban en 2024 y se dieron de baja? Los que estaban en el ejercicio sujeto a declarar. En el caso de personal voluntario que no percibe sueldos, ¿es correcto colocar 0 en el importe de remuneración? Sí, ahí quizá puede ser un poco confuso por cómo está diseñado, porque dice plantilla, creo que dice plantilla laboral, voluntariado y luego ya el importe. Pero entonces más bien el importe se refiere a los que están en nómina, no al voluntariado. Entonces, en realidad no es que se refleje 0. O sea, nosotros ya sabemos que voluntariado pues no perciben un ingreso. Quizá la confusión se deba a cómo están los cuadritos en el formato de la declaración, pero digamos que el cuadrito relativo al monto se refiere únicamente a los que sí forman parte de la plantilla laboral. Gracias, licenciada. En apoyo o estímulos públicos, ¿se refiere a las reducciones en prediales, agua y 3% de impuestos sobre nómina? Pues en realidad es un concepto muy genérico que puede abarcar muchos conceptos atendiendo a los programas de estímulos públicos de cada entidad federativa. Pero considerando que ese apartado a lo que se refiere es a un ingreso, si tú recibiste un ingreso que está etiquetado gubernamentalmente como un apoyo o un estímulo público, ahí ese es el apartado en el que lo tendrías que reflejar. Entonces, recordemos que ese apartado está en la sección de los ingresos. Entonces, recordando que la donataria puede tener ingresos de diferentes fuentes, una de ellas los apoyos o estímulos públicos, ahí es donde se tendrían que registrar. O sea, si este concepto que refieren representa para la organización un ingreso, ese sería el campo. Se señala de manera genérica en la lista desplegable o en la guía, porque eso atiende mucho a cada programa público de cada dependencia. Varía mucho de una entidad federativa a otra, si es federal, si es estatal. Incluso hay organizaciones en las que tienen duda porque a lo mejor una dependencia pública te otorga a las donatarias un donativo tal cual lo refiere el Código Civil, ¿no? O sea, bajo la figura de donación. Y habrá otras dependencias que te lo entregan etiquetado como un tema de apoyo o estímulo público, pero eso está más relacionado al ejercicio del recurso o al ejercicio de gasto que tiene cada dependencia que le va a dar estos apoyos a las donatarias, ¿no? Entonces, hay algunas dependencias que incluso hasta por temas de contabilidad gubernamental no los etiquetan como donativos, sino como apoyos públicos. Entonces, eso más bien depende de cómo reciban el ingreso. Gracias, licenciada. Otra pregunta. ¿Dónde se refleja la utilidad cambiaria? En el apartado permítame un segundo. Dentro de una de las secciones de ingresos, ahí está en el catálogo la opción de la utilidad cambiaria. Es en el apartado de ingresos relacionados. Ahí tendrían que reflejar la utilidad cambiaria, porque recuerden que están ingresos relacionados y no relacionados. Dentro de los mismos relacionados hay
ya un catálogo predefinido y tiene la opción de otros. Entonces, ahí pueden señalar la utilidad cambiaria. Gracias. ¿Los ingresos de la farmacia para un hospital es relacionado? De un hospital, pues los ingresos de una farmacia serían relacionados. Si recibimos ingresos por la recuperación de los donativos que nos otorgaron en especie, ¿se consideran como ingreso relacionado o como ingreso no relacionado? A ver, ¿podrías repetir la pregunta, por Si favor? recibimos ingresos por la recuperación de los donativos que nos otorgaron en especie, ¿se consideran como ingreso relacionado o como ingresos no relacionados? Digo, no es muy clara la pregunta, pero quiero suponer que se refieren a las cuotas de recuperación, porque si habla de los donativos en especie que recibieron y cobran cuotas de recuperación a los beneficiarios, eso sería un ingreso relacionado. Entonces vamos a suponer que soy un banco de alimentos, recibí donativos en especie, vamos a suponer que Bimbo me otorgó pan, y eso es para mí donatario, eso es un donativo en especie, y yo a su vez a mis beneficiarios les cobro 2 pesos de cuota de recuperación. Ese es un ingreso relacionado. Gracias. En el caso de rifas, ¿se toma como ingreso relacionado o no relacionado? Una rifa no es un ingreso relacionado de acuerdo a los conceptos que señala el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. O sea, recuerden que los ingresos relacionados están expresamente señalados en el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuál es la diferencia entre ingresos por intereses e ingresos por inversiones financieras? Atiende más bien a la forma en la que ustedes realizan sus operaciones. Por ejemplo, vamos a poner algo muy simple, como pudiera ser los intereses que te da una cuenta de inversión en el banco o cuando inviertes en bonos o en acciones colocadas entre el gran público inversionista. Entonces, básicamente, o sea, el fin último es el mismo, pero más bien atiende al instrumento que ustedes utilizaron para esa inversión. Gracias. Dice, en donde dice población atendida directamente o beneficiarios da la opción da municipio y solo da una opción escoger. Si nosotros damos el beneficio a varias alcaldías, ¿cómo lo ponemos? Porque la opción no lo da. Tendrían que hacer un registro para cada municipio. Okay. Los beneficiarios pueden ser los mismos, pero con diferente concepto. Es decir, ¿le puedo dar medicamento a un asistido y al mismo tiempo pagarle análisis clínicos? A ver, ¿me podrías otra vez repetir? Los beneficiarios pueden ser los mismos, pero con diferentes conceptos. Es decir, ¿le puedo dar medicamento a un asistido? Ajá. Sí, es correcto, es correcto. Digamos que aquí, digamos que lo pareciera que se duplican los beneficiarios, o sea, tomen en cuenta que tampoco es que van a poner los beneficiarios con nombre y apellido, o sea, en realidad lo que capturan en el apartado de actividades es el número total de personas beneficiadas, pero ya entiendo, o sea, puede ser que como parte de tus actividades tuviste 100 pacientes a los que les diste medicamento y luego 100 pacientes a los que les diste análisis clínico, pero resulta que son esos mismos 100 pacientes. Entonces, sí, eso es correcto. En la parte de gastos operativos debemos de meter también los donativos otorgados y la nómina. ¿Perdón? En la parte de gastos operativos, ¿debemos de meter también los donativos otorgados y la nómina? Sí, es lo que les comentaba. O sea, en el apartado de gastos viene siendo también una especie como de resumen de todas las erogaciones. Digamos que la dinámica o de la estructura de la declaración es ir desagregando o teniendo en apartados específicos tanto ingresos como erogaciones. Entonces, como se pudieron dar cuenta, en algunos apartados de información implicaban erogaciones, como son los donativos otorgados, las actividades, la nómina. Todo eso se conjunta y se resume
en el apartado de gastos. Obviamente, si son donativos a otra donataria autorizada, eso es 100% una erogación operativa, porque pues, en principio la organización podría o tendría la autorización para otorgar donativos a otras donatarias. ¿Los pagos a profesionales por honorarios se registran de forma independiente? Sí, esos también. Ahí lo que tendrían que señalar es, porque no vienen en el catálogo, entonces tendrían que señalar otros y como concepto de otros, honorarios, personas físicas o morales, según corresponda, y el monto, y clasificarlo si es operativo o administrativo. ¿Control de donativos en especie se refiere a donativos otorgados o recibidos? No, los que recibieron. Les comentaba que en el apartado de cuando la organización o cuando la donataria reportó en la pestaña de donativos recibidos, recordemos que clasifican los donativos que recibieron en efectivo y los que recibieron en especie. Y en ese apartado solamente señala el monto total. Entonces, si una empresa me donó 100 computadoras, esas 100 computadoras tienen un valor, vamos a suponer de 500,000 pesos. En el apartado de donativos recibidos en especie, señalamos 500,000 pesos que valen las 100 computadoras que me dieron. Y luego, en control de donativos en especie, lo que tengo que señalar es qué hice con esas 100 computadoras. Ya me las donaron, ya las tengo, ¿qué las hice? ¿No? O sea, a su vez, las otorgué, las destiné al cumplimiento de mi actividad. A lo mejor, pues si eres una escuela, a lo mejor pues, las ocupaste en tu actividad, o a lo mejor cobraste una cuota de recuperación por ese, en el caso de los alimentos, poníamos hace rato el ejemplo del pan o de las despensas. A mí y esto se da mucho, por ejemplo, en los bancos de alimentos, me otorgaron 1,000 despensas y yo, donatarias, voy a repartir esas 1,000 despensas a mis beneficiarios de escasos recursos. Ahí es donde tengo que decir, de esas 1,000 despensas que me donó a mí Nestlé o Bimbo, ¿qué hice con esas 1,000 despensas? Gracias, licenciada. Dice, ¿podría aclarar cuáles son los anexos o probatorios que se deben subir en la columna de acciones, tanto en actividades como en gastos? Ahí no hay una definición única. En realidad es un poco a consideración de las organizaciones subir evidencias que pudieran ser incluso fotografías, su programa de trabajo. En realidad, esta información para el SAT nos resulta útil o ilustrativa, principalmente en actividades cuando las registran de manera muy ambigua. En su mayoría, muchas organizaciones lo que suben son fotos, ¿no? O sea, pero no está limitado a que sean fotos. Puede ser cualquier otra evidencia que consideren importante subir. De cualquier forma, esto nada más es un mero dato ilustrativo, porque nosotros en el SAT, cuando hacemos una revisión en el cumplimiento de las obligaciones, podemos requerir la información. Si no suben la documentación, no es un motivo de sanción o de incumplimiento, es algo opcional y de carácter voluntario. Muchas veces a nosotros nos ayuda o nos abona aquí en el SAT para poder identificar en qué consiste propiamente la actividad, ¿no? Hay a veces ocasiones en las que en el nombre de la actividad o los programas son como muy técnicos, no sé, puede ser en las que se dedican a obras y servicios, en las ecológicas, a lo mejor le ponen el nombre del programa y el programa pues no nos dice mucho, y si la organización subió ahí alguna evidencia, algún reporte, alguna nota periodística, algo que sustente el impacto social, pues eso ayuda a poder identificar pues en qué consiste la actividad que están desarrollando. Gracias, licenciada. Preguntan que si se puede descargar la declaración.
Se puede consultar en formato Excel, pero sí se puede. Dice, le llegó una carta de aclaración de sus CFDIs emitidos contra lo presentado en la declaración de transparencia. Sus ingresos declarados son correctos, pero se omitió generar los CFDIs por esos ingresos. ¿Qué debe hacer si ya no puede generar esos CFDI de años anteriores? ¿Le aplica alguna multa? ¿Cómo puede aclarar este error administrativo? Bueno, o sea, quiero yo suponer que le llegó algún tipo de carta de invitación. Eso creo que ya sería materia de análisis particular, atendiendo a la carta de invitación que le haya llegado. Recuerden que es obligatorio emitir los CFDIs por los ingresos y contar con los CFDIs de las erogaciones realizadas. Entonces, esto no es un tema discrecional, lo señala expresamente la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, pues a reserva de realizar el análisis particular, ustedes recuerden que todos los ingresos que no están correctamente justificados pueden dar lugar a una determinación de ingresos presuntos, de remanente distribuible, o sea, depende de cada caso concreto, ¿no? No me atrevería a decir una consecuencia única, porque pues depende del caso particular, pero si todas las omisiones de ingresos o gastos no justificados conforme a las disposiciones legales, pues siempre van a dar la posibilidad de una determinación presuntiva de ingresos grabados o de remanente distribuible ficto. Entonces, mucho ojo y tengan mucho cuidado con el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? O sea, no habría razón de ser ya a estas alturas de que una donataria no tenga facturados sus ingresos. Gracias, licenciada. Dice, ¿se puede presentar declaraciones complementarias de años anteriores? Sí, mientras esté abierto el sistema, se pueden presentar. ¿Cómo se puede bajar la declaración en Excel? Cuando ustedes entran al apartado de consulta, o sea, desde la consulta pública, señalan el RFC de la organización, les va a aparecer ahí el registro y aparece el botón de descargar declaración. Y última pregunta, las demás ya son como repetitivas, también por el tiempo. Dice, en el rubro de actividades, en el caso de un colegio, se envía la lista de alumnos y el monto de descuento con el que se beneficia por el otorgamiento de becas. ¿Esto es correcto para este rubro? Para las escuelas, como les decía, no necesariamente tienen que subir el listado, o sea, si es su deseo, lo pueden hacer, pero digamos que en el rubro de actividades, pues digamos que en la escuela, pues está un poco más fácil determinar quiénes son sus beneficiarios y el número de beneficiarios, ¿no? Que básicamente pues sería la plantilla escolar. Entonces, si solo es un nivel educativo, pues entonces señalarían, no sé, primaria y su número de beneficiarios, el número de su plantilla laboral. Si son diferentes niveles educativos, entonces tendría que hacer un registro por primaria, por secundaria, para que pudiera señalar el número de beneficiarios, igual en las becas, ¿no? O sea, tendría que señalar becas nivel secundaria y el número de beneficiarios. Puede adjuntar como evidencia un simple listado, puede no. De todas formas, en el caso de la revisión que hagamos por parte del SAT, pues siempre estaremos o tenemos la facultad de pedirles ya de manera concretas las evidencias del desarrollo de sus actividades. Gracias, licenciada. Tenemos más preguntas, sin embargo, sabemos que ya se termina el tiempo también para usted. Entonces, pues no sé si se las podemos hacer llegar y si nos apoyara. Ya son poquitas las que quedan, pero sí hay algunas muy reiterativas. Entonces, esta grabación, les recordamos que esta grabación la van a poder encontrar, porque algunos preguntaban en el chat, en el canal de YouTube de la Junta. Entonces, Adán, te cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Diana y licenciada Osiris. Me permiten, vamos a compartir la pantalla para dar cierre a esta actividad. Permítanme un momento. Vamos a compartir de manera simbólica este reconocimiento que le haremos llegar a la licenciada Osiris Sánchez Padilla
por haber impartido la actividad de capacitación titulada Taller de Presentación de la Declaración de Transparencia. Firma la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de Programas Asistenciales. Muchas gracias, licenciada. Con mucho gusto se lo haremos llegar.